Con el permiso del cielo y bajo la autoridad de nuestro Santo Maestro Jesús HaMashiach, con el permiso de nuestro Rab, el Dr. Dan Ben Abraham, que la paz y la bendición del Altísimo sea sobre él. Con el permiso de cada uno de ustedes, vamos a iniciar un nuevo ciclo de estudio de la Torá con la Parashá Bereshit. Sí, así es, estamos en la bendición de iniciar una vez más un nuevo ciclo de estudio para que estas 54 parashot que vamos a estudiar durante este ciclo puedan moldear nuestras vidas conforme a la voluntad divina. La Torá comienza declarando que en el principio Hashem creó el cielo y la tierra de la nada. Sin embargo, el mundo estaba aún vacío, sin forma ni orden. Durante los primeros 6 días, Dios creó y ubicó cada cosa en el universo, en su posición adecuada de funcionamiento. El orden de esta tarea divina fue el siguiente. El primer día, la creación de la luz y de la oscuridad. El segundo día arregló el firmamento para separar las aguas del cielo y de la tierra. El tercer día, la acumulación de las aguas en un lugar, lo que permitió que la tierra y la vegetación fueran visibles y la vegetación en general saliera. En el cuarto día, la creación y ubicación del sol, la luna y las estrellas en el firmamento. En el quinto día, la creación de la vida en el mar y las aves. En el sexto día, la creación de los reptiles y demás animales terrestres. Y finalmente, creó al hombre, varón y hembra los creó. El séptimo día de la creación, Hashem descansó, bendijo y santificó el día de Shabbat. Iniciamos el estudio de la Torá conscientes de que la Torá no es un libro de historia, sino el estatuto que establece la misión del hombre en el universo. La Torá no es tan solo un libro con relatos agradables y conceptos profundos. La Torá es la sabiduría santa de Hashem y estudiándola llegamos a conectarnos muy íntimamente con Él. No deberíamos estudiar Torá como una actividad intelectual, como si fuera cualquier otro tema. Esto sería comenzar la Torá como si no existiera nada antes que ella. De hecho, la primera palabra de la Torá es Bereshit, que se ha traducido normalmente como en el principio, haciendo de la primera letra de la Torá la letra Bet. A lo que nuestros sabios se preguntan, ¿por qué Hashem comenzó la Torá con la segunda letra del alfabeto hebreo, la Bet, y no con la Aleph? Aunque hay muchas respuestas a esta pregunta, una de las razones es precisamente para enseñarnos un mensaje muy importante sobre el modo en que deberíamos considerar la Torá. La letra Aleph es lo primero, es decir, es Hashem, representa al Eterno, y por lo tanto conectarnos con Él. Es por esa razón que debemos acercarnos a la Torá como una Bet, es decir, como un medio para conectarnos con la Aleph, que es Hashem. Esa es una de las razones, por lo tanto, que la Torá comienza con la letra Bet y no con la Aleph, porque ella es el medio para que finalmente podamos llegar a la Aleph, que es la conexión con Hashem. Estudiar Torá sin reconocer su santidad puede llevarnos a tener un gran ego, lo cual es lo opuesto de lo que la Torá quiere de nosotros. No obstante, cuando reconocemos la santidad de la Torá y que es la sabiduría de Hashem que nos fue otorgada
para que podamos conectarnos con Él, entonces, cuanto más aprendamos Torah, más humildes nos volveremos. Y de esa manera más sentiremos a Hashem en nuestras vidas. Es por esta razón que la Torah es comparada con el agua. Tal como la naturaleza del agua es descender desde un lugar elevado hacia un lugar inferior, así también la Torah llega a una persona que se ha llenado de humildad. Es por eso que la sabiduría de la Torah se encuentra específicamente con aquellos que son humildes y reconocen que están estudiando la sabiduría infinita de Hashem. El primer capítulo de la Torah, la creación, mucho se debate acerca de su simbolismo y su relación con el hombre. Pero lejos de intentar explicarnos cómo fue creado el universo, la Torá procura ante todo transmitirnos en qué consiste esa creación, en qué consiste la creación y qué lugar ocupamos nosotros en ella. Porque si el Creador es todopoderoso, ¿qué papel juega entonces el hombre allí? ¿Para qué lo necesita él? De hecho, según nuestros sabios, Hashem hizo al hombre como socio de la creación. Por lo tanto, la función del hombre es armonizar la creación de Hashem. De hecho, en Bereshit, Génesis, capítulo 2, verso 2, encontramos que la Torá dice, en el séptimo día cesó él de toda su obra que creó para hacer. Los sabios se preguntan, ¿por qué dice para hacer? A lo que ellos responden, para que el hombre la perfeccione. ¿Pero acaso Hashem no podía hacerla y perfeccionarla por sí mismo? A lo que nuestros sabios contestan, más bien, el Eterno procuró brindarnos a nosotros, a ti, a cada uno, el privilegio de ser parte activa y no solamente observadores de toda esta maravillosa estructura. A través de la observancia de la Torá y de los actos de bien, nosotros logramos perfeccionar el mundo. De hecho, el primer versículo de la Torá dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El Midrash, citado por Rashi, analiza la palabra Bereshit, y a lo cual dice que este versículo requiere de una explicación. Por lo tanto, nuestros sabios invitan a entender la palabra Bereshit como por varios significados. Por causa de la Torá, que es llamada Reshit, Darko, el principio de su camino, Hashem creó los cielos y la tierra. Es decir, ¿por qué dice Bereshit? Para enseñarnos que es por causa de Reshit, es decir, por causa de la Torá, Hashem creó los cielos y la tierra. También esa palabra Bereshit puede interpretarse por causa de Israel. Fueron creados los cielos y la tierra, ya que Israel es llamado Reshit Tebuató, el inicio de su cosecha, en Jeremías capítulo 2, versículo 3. Con estas palabras, nuestros sabios nos enseñan entonces que el mundo fue creado para que el pueblo de Israel estudie Torá y cumpla los mandamientos. De esa manera, a través de la Torá, a través del estudio, a través de su observancia, nosotros logramos perfeccionar este mundo. El Midrash nos enseña entonces que Dios creó al mundo como un dominio inferior, es decir, un ámbito inicialmente desprovisto de conciencia divina e incluso opuesta a esta.
con la intención de que la humanidad llene al mundo de la conciencia divina. La herramienta que Dios le dio a la humanidad para que sea capaz de lograr esta proeza es la Torá. Por lo tanto, la creación requiere de 3 elementos importantes. Número 1, el mundo. Número 2, la raza humana. Y número 3, la Torá. Para darle entonces a los actores, es decir, a la raza humana, la herramienta por la cual pudiera perfeccionar este mundo. Dios le dio a la humanidad el libre albedrío para que ésta tuviera la opción de ignorarlo a Él y de sus intenciones para el mundo. Y eso fue exactamente lo que hicieron las primeras generaciones. De acuerdo con su decisión de otorgar libertad de elección, Dios se vio forzado, por así decirlo, a quitar su revelación del mundo, ocultándose y más tras la fachada de la naturaleza. En respuesta a la elección de la mayoría de la humanidad de ignorarlo, Dios implementó su plan de contingencia. Tomó a una familia que continuaba nutriendo el ideal original de conciencia divina y la convirtió en una nación, a quien confió la misión de cumplir su propósito original para la creación. El pueblo de Israel servirá tanto de inspiración y ejemplo para el resto de la humanidad, como para exhortar a ésta al cumplimiento de su rol en su esquema de transformación del mundo en su hogar. Nuestro pueblo entonces tiene la sagrada misión de instruir a las naciones en el conocimiento de Hashem, para que las naciones del mundo puedan unirse a Israel para el perfeccionamiento de este mundo. Adán y Java, los precursores de la humanidad, tenían la misión de cerciorarse de que la creación cumpliera con su finalidad, debiendo para ello observar los preceptos de Dios. Pero ambos fracasaron y fueron conducidos al exilio. Sin embargo, la misión del hombre no cambió. Lo único que cambió fueron las condiciones en las que dicha misión se llevaría a cabo. Dios castigó a los transgresores, mas no se deshizo de ellos, puesto que podían rectificar su camino. De hecho, el concepto de arrepentimiento era un prerequisito para la existencia del hombre, pues sin este el hombre no podría haber sobrevivido. Adán y Java se arrepintieron. Lo mismo ocurrió con los pecadores que le siguieron. Este es, por lo tanto, una de las lecciones importantes de la historia de Bereshit. Aunque el hombre peque, siempre puede retornar y Dios le concede la oportunidad de hacerlo. Todo esto es un preludio de la historia de Israel. Dios fue paciente durante 10 generaciones, desde Noah hasta Abraham, pero de ninguna de estas naciones logró llevar a cabo la misión por la cual había sido creada. Después de ese fracaso, Dios eligió a Abraham y a su descendencia para que cumplieran con la misión que originalmente había sido establecida. De esa manera, Israel sería entonces el depositario de la revelación divina, para que pudiera cumplir con el propósito de perfeccionar al mundo y ser un instrumento de Dios para poder guiar a todas las naciones del mundo a este noble propósito. A diferencia de los ángeles, el hombre mortal tiene una debilidad física inherente. Luego de un día de trabajo, el hombre se cansa y solo puede, después de una buena noche, recuperar el vigor y le es posible continuar. La belleza espiritual del hombre es tal que a pesar de la
A pesar de la irritación y el trabajo duro del día anterior, en la mañana el hombre puede levantarse y agradecer a Dios antes de comenzar su rutina diaria. Dado que los ángeles no tienen que enfrentar las dificultades y tribulaciones del mundo físico, a los ojos de Hashem el hombre es superior y por lo tanto ellos pueden recitar sus oraciones diarias únicamente después que el hombre diga sus plegarias. Según el Midrash, los ángeles pensaban que el hombre era igual a ellos. Para demostrar que esto no era así, Hashem hizo caer el sueño sobre el hombre. Así ellos podían atestiguar que él era mortal, que el hombre era mortal, pero sin embargo, poseedor de una belleza espiritual intrínseca. De hecho, el Midrash dice que Hashem le dijo a los ángeles: apártense del hombre. No hay forma en la que ustedes puedan compararse con él. Aunque en realidad él es un ser mortal, a pesar de todas sus penurias y dificultades, encuentra que su Neshama, su alma, lo dirija a dedicarse y cumplir con la voluntad de Dios. Esa es la grandeza del ser humano. La Parashá Bereshit entonces viene a instruirnos a cada uno de nosotros que a pesar de los desafíos, a pesar de las dificultades, a pesar de todo el cansancio, a pesar de que nuestras fuerzas físicas son limitadas, tenemos la oportunidad para perfeccionar el mundo haciendo la voluntad divina. Y por lo tanto, cada día tenemos que despertarnos con este grado de conciencia para hacer de este mundo una morada para Dios y llenarlo de su conocimiento. Hashem nos permita lograrlo a través del estudio de la Torá y del cumplimiento de los mandamientos. Esta semana estaremos compartiendo con ustedes una cantidad de estudios basados en esta Parashá Bereshit, que tienen como propósito ayudarte a poder entender, cumplir la voluntad de Hashem y servirlo con un corazón dispuesto. Permita el Eterno que nos dé la fuerza, nos dé la sabiduría para que siempre nos apeguemos a su voluntad y podamos cumplir con nuestra misión. Aunque otros fracasaron, tú y yo tenemos la Torá, que es el medio para poder alcanzar nuestro propósito. Hashem les bendiga.